¿no? Que al final, cuando dices tú, ay, Jorge viene pesimista o viene optimista, digo, al final... ¿Viene regañón? Son muchos años hablando de las muertes por la contaminación, la polución de las ciudades, de los incendios forestales y de dónde está, qué hay detrás de ese incendio forestal. Uh-huh. Casi siempre la acción del ser humano, pocas veces una acción fortuita de un rayo y muy poquitas veces la acción de un pirómano. Si se sigue el rastro del dinero, muchas veces se encuentra el origen de ese incendio. Como muchas cosas de que sigue el rastro del dinero, pérdida de biodiversidad, que también hemos hablado mucho los estos polluelos veranos. Están achicharrándose en el nido, están muriéndose todos, es verdad. Abandono 60 grados la tierra. O sea. Abandono de animales, aves abatidas sin sentido, en muchos casos por cazadores, aunque sean actos puntuales, temperaturas extremas, dicen que actos puntuales, sequías, tormentas, en fin. Y claro, esto te lleva a pensar si realmente esto genera algún tipo de ansiedad, ¿no? Si esto nos genera a la sociedad algún tipo de ansiedad, ¿no? Tantas noticias negativas. Conozco gente que sí le genera ansiedad. Sí, creo que tiene un término esta ansiedad, creo. Pues es lo que vamos a intentar averiguar. Ecoansiedad. O ecofatiga, que también le llaman así, ¿no? También, ecoansiedad o ecofatiga. Sí, se puede. No sé si José Antonio Corraliza, que es catedrático de Psicología Ambiental en la Universidad Autónoma de Madrid, nos puede ayudar. Muy buenos días, ¿qué tal, profesor? Bueno, buenos días, un placer estar con vosotros en esta mañana que a pesar del verano inabarcable espero que sea relajada emocionalmente, espero. Usted no sufre de ecofatiga, ¿no? ¿O de ecoansiedad o sí? Bueno, a ratos, como todo el mundo, ¿no? No, yo creo, pero de todas maneras, sí, dejadme que diga una cosa, claro. ¿No? Yo creo que la ecofatiga es un término que se acuñó para describir el cansancio que te produce ver tantas informaciones negativas, pero en este caso concreto sobre la cuestión ecológica, ¿no? Y llega un momento que la gente desconecta, como lo hemos vivido en la pandemia, ¿no? Que siempre hablabas con amigos que decían, yo no veo ninguna noticia de la incidencia acumulada, porque no lo soporto. Uh-huh. Lo que yo creo que es más preocupante ahora mismo no es tanto la ecofatiga, sino lo que decías tú precisamente, la ansiedad ecológica, o algunos lo llaman ecoansiedad. Incluso algunos hablan de ecofatalismo. Cuando vemos todos estos indicios que son aplastantes, ¿no? De la sequía, los peces secos en las tierras secas de los pantanos, supongo que muchos de nuestros oyentes lo habrán visto, ¿no? Da la sensación del ecofatalismo es eso, no es estar angustiado por si pasa algo malo, sino tener la certidumbre de que realmente está pasando algo grave. Y lo peor es, desde un punto de vista psicológico, es que estos fenómenos son tan inabarcables que uno apenas intenta comprenderlo, pero desde luego lo que no tiene claro es qué hacer frente a ellos. Y ahí es donde más me preocupa los mensajes y todo lo que se está haciendo, ¿no? Parece que como que estamos condenados ya. Por eso hablamos un poco ahora de ecofatalismo, ¿no? Pero realmente hay que intentar dar la vuelta a la tortilla, ¿no? Como saben muy bien los terapeutas, siempre que haya un factor que te produce malestar, tienes que intentar fijarte en otros factores también que te ayudan a ver la vida de otro color, no sé cómo decirlo, ¿no? Claro, un poco el origen de esto que nos está contando José Antonio Corraliza, pues lo podemos encontrar y lo hemos vivido, como dice él, como recuerda él, en la pandemia, en esta infoxicación, ¿no?, que sufre la sociedad. Efectivamente, sí. Hay un momento que, yo creo que, y además, yo creo que tenemos que tener conciencia de una cosa, que las informaciones es verdad que nos ayudan a preocuparnos más, y eso está bien, es lo que normalmente en términos convencionales llamamos aumenta la concienciación. Pero la pregunta más importante es, ¿y ayuda a hacer algo? Y ahí es donde yo tengo mis dudas, ¿no? De hecho, ya porque estamos hablando de palabras raras esta mañana, espero que nuestros oyentes no lo toleren, algunos ya hablan de ecoparálisis, ¿no? Es la tendencia a decir, esto es tan inabarcable que honestamente yo me preocupo, lo siento, pero es que como no sé qué hacer, me quedo como con mirada perdida, ¿no? Como cuando te llevas un susto y te quedas mirando. En shock, vamos, ¿no? En shock, ¿no? En shock, efectivamente. Entonces la idea es
no quiero saturar vuestro programa de Sí, palabras, no, satura, no tengo problema, profesor. Está usted libre de saturación. Bueno, pues pero la idea mientras la explique. Ya, la idea más importante es esto, ¿no? Es que tenemos que encontrar la manera de no solo dar información sobre los problemas, sino ofrecer información relevante sobre estrategias de acción. Que veamos poder hacer algo, recurrir a estrategias más o menos efectivas para afrontar, para mitigar, etcétera, ¿no? Y es verdad que la crisis ecológica hay una parte que resulta inabarcable, ¿no? Parece que y no sé, hace poco leía un artículo que me llamó mucho la atención. La verdad es que el título era un poco impactante. El artículo era sobre estas cuestiones, era de 2 profesores de la Universidad de Cambridge y se titulaba Bostezando en el Apocalipsis. A veces tengo la sensación de que a lo mejor no nosotros, ¿no?, sino que las instituciones, los entes responsables a veces están, o incluso también nosotros a veces, ¿no?, estamos bostezando en el apocalipsis, ¿no? Bueno, yo mientras tenga la cañita y todas estas cosas, bueno, pues bien. Realmente la imagen es muy, muy fuerte, ¿no? Pero produce, desde un punto de vista psicoambiental, produce más intriga que certeza, ¿no? O sea, ¿por qué la gente reacciona así, ¿no? Tengo la sensación, profesor, que hemos pasado del negacionismo a esto ya no tiene remedio sin una transición. Esto es, y eso es lo que la idea de ecofatalismo que comentábamos antes, ¿no? Pero yo creo que lo que hay que hacer es buscar otras motivaciones. Yo creo que yo soy bastante voluntarista, lo reconozco, ¿no? Y en el verano, como yo sí estoy parcialmente de vacaciones, me puedo permitir ser voluntarista. ¿Y qué hace? ¿Qué hace el profesor Corraliza? Cuente. Pues yo lo que intento es disfrutar, ¿no? Hay una máxima que los psicólogos algunas veces lo utilizan, de que es mucho más importante el amar algo que tener miedo a perderlo. Pues igual, pues mira, disfrutarlo, y eso te implica mucho más, ¿no? Pues te das un paseo por la mañana temprano, o por la tarde, ya cuando ya pasa la cosa esta asfixiante del verano interminable que vosotros decíais, ¿no? Y puedes disfrutar de un atardecer suave o de la brisa, etcétera, ¿no? Es decir, es promover experiencias positivas de contacto con entornos naturales. Nos ayuda realmente a motivarnos para decir, bueno, vale, el apocalipsis está llegando, pero vamos a intentar preservar por lo menos esta especie de huertito del Edén que tenemos aquí, ¿no? Y no ver las noticias para no enterarte de los incendios, me imagino que también. Bueno, lo de los incendios es otra cuestión. A mí me preocupa mucho, ¿no? Porque ahora hay mucha gente que sale de su entorno habitual, incluso mucha gente que, movidos, como yo, por ejemplo, por un impulso algo más que nostálgico, ¿no? Pues intentas descubrir tus raíces en tus lugares de origen y tal, ¿no? Y hay un término que últimamente a mí me hace pensar mucho, ¿no? Que es el término de solastalgia, ¿no? Cuando tú llegas a un sitio que tienes claramente configurado como un referente de tu propia identidad personal y ves que se ha destruido, por ejemplo, por un incendio, ¿no? Hace no mucho recuerdo una señora que ante una imagen de un valle en Extremadura, ¿no?, calcinado, la mujer solo le quedaba llorar y decía, es que no me preocupa que esto se haya quemado, me preocupa que yo nunca lo volveré a ver como estaba. Es decir, no solo se ha quemado, sino que se ha quemado una parte de mi propio yo con ese valle. Y la idea esta realmente los incendios o las sequías persistentes que tienen un efecto devastador sobre los entornos naturales, no solo afectan a los bichitos y a las plantitas, dicho sea esto con todo el respeto, ¿no?, sino que afectan también a aspectos esenciales de nuestra propia identidad. Por eso es por lo que lo digerimos en forma ansiosa o en forma traumática, como un factor de estrés, ¿no? Y después de todas las crisis concatenadas que estamos viviendo, desde Lehman Brothers, por poner un tope, ¿no?, pues llega un momento en que uno dice, bueno, esto ya es que se está acabando. O sea, no hay muchas razones para mantener una actitud radical de optimismo existencial, por decirlo así, ¿no? Claro, es que a estos problemas eco se suma la guerra, el IPC, la pandemia, ¿no? Y a lo mejor, no sé si un psicólogo nos podría ayudar a
Pues mira, a mirar con optimismo. ¿Tienes un psicólogo? Venga, quiero un psicólogo. Pues venga, no hay problema. Juan Cruz, muy buenos días. Hola, Juan. Psicólogo clínico, consultor de programas de optimismo y bioinspiración en la naturaleza. ¿Qué es esto de consultor de programas de optimismo y bioinspiración en la naturaleza, Juan? Buenos días. En primer lugar, muchas gracias por la invitación, por participar ahí con todo el equipo y con el profesor Corraliza. Estupendo. Un placer que estés con nosotros. Sí, igualmente. Es un placer escucharte, Juan. Pues sí, esto realmente... la pregunta, ¿la podemos volver a repetir? Sí, ¿no? ¿Qué se dedica usted? Porque esto de consultor de programas de optimismo y bioinspiración en la naturaleza es muy largo y de repente es como un shock, ¿no? Que te encuentras, pero claro que si lo explicas despacito seguro que todo el mundo lo entiende. Pues desde hace muchos años, desde la crisis anterior, yo me fijé que lo que teníamos que impulsar no es precisamente más fuego, sino crear de alguna manera espacios de optimismo, de esperanza, pero un optimismo emocionalmente inteligente, es decir, un optimismo que nos conecte con la realidad, que nos haga validar la realidad que estamos viviendo, que en este caso, por ejemplo, en el de la ecofatiga, es una realidad muy dolorosa, como comentaba el profesor Corraliza, y tenemos que validarlo, porque las emociones son las que nos van a ayudar a conectar con esa realidad y a poder desarrollar las capacidades cerebrales para afrontarlo, pero para afrontarlo con optimismo, para afrontarlo con un optimismo realista, con esperanza. Juan, lo que comentaba hace unos minutos también José Antonio es esta esperanza, ¿no? Estas experiencias positivas que nos ayuden a salir de este Armagedón, que es donde parece que estamos instalados, pero claro, nosotros ya con nuestra edad, más o menos, que hemos vivido ciertas experiencias, tenemos, creo que, capacidad para poder reconducir nuestra vida. Te quiero preguntar, en tu profesión, en tu consulta, ¿cómo está afectando todo esto a nuestros jóvenes? Que claro, tienen menos experiencia y todos los inputs que le llegan en los últimos años, la verdad es que son muy poquito esperanzadores. Pues yo me estoy encontrando con jóvenes que realmente, al verse con una especie de indefensión aprendida, donde se ven incapaces de abordar esta situación, entran en una fatiga crónica y realmente desde esa fatiga que produce angustia y ansiedad, la respuesta es o salir huyendo o dejar de vivir esa experiencia, ¿no? Intentar escapar o huir de ella como un mecanismo de reajuste adaptativo, de evitar más sufrimiento. Pero sin embargo me llama la atención que me encuentro otros jóvenes, como ayer mismo a uno que atendí precisamente en la naturaleza, donde hago la terapia de inspiración, psicología clínica, y había estado en Ávila en el último incendio, ¿no? Sí. Y me decía que fue terrorífico para él ver cómo se estaba incendiando el monte, y que además estaba con amigos que vivían allí, pero que también le pareció maravilloso el ver cómo la gente se reunió en la plaza del pueblo donde estaba y empezó a compartir comida para que quienes estaban trabajando en los incendios fuesen jóvenes que iban a ayudar a los profesionales de la UME, a tal que estaban ayudando a apagar los incendios. Y entonces él se estaba fijando en esto que precisamente el profesor Corraliza, José Antonio, nos decía, que nos tenemos que fijar en esas partes positivas, no tanto en la sombra como nos muestran las noticias, continuamente la sombra, continuamente lo que es negativo, sino realmente qué aspectos positivos nos puede traer, y de recuperación. Yo muchas veces me planteo esto que nos está ocurriendo, que yo creo que la naturaleza lo que hace es un reflejo de nuestra propia situación social y personal. La inteligencia y la sabiduría de la naturaleza es un reflejo de todo esto, y lo que nos puede permitir es tomar unas medidas de cambio, porque este problema que tenemos ahora mismo, que ya claro nos toca en nuestras casas, nos toca en nuestros campos, nos va a tocar en el agua, nos toca en todo, lleva muchos años
los científicos diciéndolo. Y se ha pasado. Y para nada, y para nada. Claro. Sí. ¿El profesor Corraliza? Sí, no, estoy completamente de acuerdo con lo que plantea mi compañero Juan Cruz, ¿no? Yo creo que el exceso de preocupación, y esto hay muchas investigaciones que lo avalan, no necesariamente conduce a cambios de acción y sí promueven realmente cambios cuando tú tienes experiencias positivas. Hay un estudio que hicimos nosotros hace algunos años con niños en la naturaleza, ¿no? Estaban en campamentos de verano, precisamente, ¿no? Y nosotros queríamos ver, muchos de los campamentos, había campamentos de verano en naturaleza y campamentos de verano en entornos urbanos. Y la mayor parte de los campamentos de verano urbanos tenían programas de reciclaje, de hacer compost, estas cosas, ¿no? De elementos de concienciación ambiental. En los de naturaleza, algunos tenían programas de educación ambiental, pero otros no. Otros era un campamento de inglés o de desarrollo de otras actividades. Y medíamos antes y después el incremento de la conciencia ambiental a través de una escala, de estas que normalmente manejamos los psicólogos, una escala sobre conciencia ecológica. ¿Y sabéis lo que vimos? Que realmente donde más cambios se producían en los campamentos en entornos naturales, tuvieran o no tuvieran programas de educación ambiental. Y esto es muy importante porque es como una verificación empírica de que lo importante es tener experiencias positivas. Eso es lo que te mueve a la acción. De lo contrario, nos quedamos en eso, en esta actitud un poco rumiante, ¿no? que dicen los psicólogos clínicos, y hay que romperla a través de este tipo de experiencias o terapias que tan magistralmente desarrollan los psicólogos clínicos, como nuestro compañero Juan Cruz, ¿no? Habría que poner excursiones para irse al campo y no excursiones para ver la fábrica de chuches, ¿no? Sí. Sabes que ahora uno de los temas que se está investigando más es cuál es la dosis de naturaleza que se requiere. La dosis lo digo entre comillas, ¿no? No, y buena dosis tiene que ser potente. Yo una sobredosis me pido. Yo creo que un buen chute, sí, vosotros necesitáis un poco más. Yo me encantaría de compartir cuando esos momentos placenteros, cuando por fin recuperéis, salgáis de estampida después de este intenso verano que lleváis ahí en los micrófonos. Fíjate, José María, que yo invito a los pacientes precisamente a que aprendan a modular su estrés y su fatiga, no solo esta ecológica, sino todos los niveles que ya has comentado, que tenemos socialmente, con técnicas de relajación, de atención plena, de meditación, o de paseos de contemplación inspirados en parques y entornos naturales, incluso haciendo ahí la terapia, ¿no? Como la realizo yo, y otros compañeros ya se están animando. Porque hay estudios de la neurociencia de la meditación que estudia cómo la respiración y la conciencia corporal produce un silencio cerebral en la corteza cingulada, es decir, es donde se recoge la información emocional y a nivel de pensamientos, con lo cual las emociones se modulan y los pensamientos también. Y yo invito, en esa línea que tú también hablabas, de buscar tiempo para conectar con la naturaleza y conectar sobre todo con ella, cómo se recupera, continuar mirando esos amaneceres, cómo renace la biodiversidad en esos lugares donde hubo una catástrofe natural, cómo sus animales continúan vivos y cómo la vida resuma, ¿no? Yo muchas veces trabajo con las bioinspiraciones naturales, que son metáforas de la naturaleza, y que realmente he cogido algunas que las voy a compartir, que generan optimismo y esperanza. Y entender... Ay, sí. Perdona, Juan, no digo que al final va a ser cierto esto de que abrazar árboles funciona. Eso. Ah, es lo mismo que estábamos pensando los dos, que ya son muchos años, pero José Antonio, Juan, muchas veces quiero creer que por la educación de la sociedad cada vez menos, pero hace 15 años a alguien le decías como metáfora, abrázate un árbol, y la mofa era muy evidente, ¿no? Sí, entonces también una parte de educación de la sociedad es importante. Sí, yo creo que hay un concepto que alguna vez yo he desarrollado que lo llamo el analfabetismo natural. Fijaros, el analfabetismo natural no es no saberte el nombre del pajarito que cantas y todo esto, ¿no? Yo he tenido que cerrar las ventanas de casa porque había un concierto de pájaros ahora, digo, que hubiera estado... Estaban crotando. ¿Qué tienes, cigüeñas o qué tienes? No, en este caso eran gorriones y
Menos golondrinas, ¿no? Pero sí, la verdad es que sí, es un paisaje sonoro. Por la noche me acompaña un grillo, muy persistente, ¿eh? Sí. Ya me acostumbrado a dormir. Ya pesado. Sí, no. Pero, a ver, como máxima general, es mucho más importante siempre el abrazo que la fusta. Esto no hace falta argumentarlo mucho, ¿no? Pero el analfabetismo natural es que no nos damos cuenta de que nosotros... De que nuestro sistema nervioso echa de menos la estimulación natural. Hay que tener en cuenta, aunque esto sea muy difícil de demostrar empíricamente, que la mayor parte del éxito de adaptativo en la existencia del Homo sapiens ha sido en contacto con la naturaleza, y que vivimos en las ciudades, evolutivamente hablando, hace 10 minutos. Y aunque nosotros no lo reconozcamos, nuestro sistema nervioso lo reconoce. Por eso hay una sensación de bienestar. Y bueno, que a lo mejor se puede ridiculizar, algunos pueden pretender ridiculizarlo con lo del abrazo de árboles y todo esto, ¿no? Pero es muy importante volver a recuperar eso. Yo, por ejemplo, con mis alumnos muchas veces en el campus del Autónomo, donde yo trabajo, que tienen que recorrer 10 minutos o 15 para llegar al tren desde la facultad, cuando llevamos 3 horas de clase les digo, bueno, notaréis ahora el relajo atencional que os produce simplemente pasear por un espacio abierto y fijarte en otras cosas. Esta es la idea de volver a reconectar con la naturaleza y promover espacios y diseños de espacios que faciliten esto. Porque, insisto, esto no es un lujo ni un adorno. El verde urbano no es un adorno. Es una necesidad del sistema psicológico, del funcionamiento humano, vamos, creo yo. Hombre, está demostrado que poner árboles delante de los ventanales de un hospital y que los enfermos lo puedan ver, ¿no? Eso también alivia y crea otra. Claro, y fíjate, por ejemplo, últimamente está habiendo investigaciones de personas hace poco, ¿no? En National Geographic salía un artículo que los médicos canadienses están recetando a personas mayores estancias en espacios naturales. Cuando empiezan a aparecer síntomas de degeneración neurológica, bueno, síntomas muy previos, ¿no? Estas recetas, pero recetas que les dan la entrada gratis. Allí sabéis que en Canadá y en Estados Unidos la entrada a los parques nacionales cuesta dinero, ¿no? Para simplemente, parece ser que el programa está consiguiendo que los síntomas no avancen tan rápidamente, los síntomas de degeneración neurológica, ¿no? Y hay muchas más evidencias. Por ejemplo, hace poco leía una cosa sobre el efecto que tiene el paseo por entornos naturales en la calidad del embarazo de las mujeres, un estudio hecho por IS Global en un instituto de investigación de Barcelona. Bueno, sí, de hecho Juan lo apuntaba hace unos minutos, ¿no? Le hemos querido entender que él pasa consulta en un parque. Quiere decir que no hay nada más bonito que poder trabajar desde la naturaleza. Sí, porque de hecho, como dices, José Antonio, la horticultura se está utilizando muchísimo en los centros de mayores y en hospitales, precisamente como un apoyo terapéutico, ¿no? Y ya se están trabajando líneas de estandarización para ver qué pacientes pueden participar mejor, ¿no? O sea que se está avanzando mucho en todo esto y yo creo que la respuesta a todo esto la tenemos que encontrar a muchos problemas que existen en la propia naturaleza. Yo digo, donde está el problema está la solución, donde está el virus está la vacuna. Entonces, ese acercarnos a la naturaleza para entenderla más, para salir de ese espacio donde nos hemos salido de la naturaleza y no nos convertimos en uno con ella. Y ahí es donde, claro, se dice abrazar al árbol. Bueno, al árbol se le puede contemplar de muchas maneras. Yo todavía no le he abrazado. Ahora, cuando me apoyo en él, cuando nos apoyamos, nos sentamos para trabajar aspectos profundos, como dices, José Antonio, en esas investigaciones que realmente cambia la percepción de las personas, profundizamos más en nosotros, es decir, nos ayuda a entrar. Y cuando la contemplamos, podemos ver esa fuerza de la vida con ese árbol que surge entre las grietas de dos piedras, o como en su tronco, cuando está podrido, vive la vida nuevamente. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Pues también que seremos capaces de adaptarnos. Si estamos equilibrados emocional y mentalmente y no vivimos situaciones de estrés, tendremos también esa capacidad y la resiliencia al ver la flexibilidad de las hojas, de los troncos, de las ramas, cómo vuelven a su estado original cuando se dejan mecer por el viento.
Da gusto escuchar a Juan Cruz. Juan, es que nos tenemos que marchar ya. Sois unos grandes oradores ambos, ¿eh? José Antonio Corraliza y Juan Cruz, un placer haberos tenido aquí en el programa. Conversaciones muy relajantes. Un placer inmenso. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias. Feliz verano. Igualmente, y que lo disfrutéis. Abre la ventana ya y escucha los gorriones y escucha las golondrinas y disfrútalas. Sí, ya. Bueno, ahora ya con el calor se van a bajar un poco el tono. Bueno. Adiós, un abrazo grande a ambos. Jorge, muchísimas gracias también a ti por traer a estos gigantes. Una visión diferente, ¿no?, de lo que hacemos los jueves desde un punto de vista un poco más psicológico. Sí, nunca lo habíamos hecho hasta ahora. Un poco el aprendizaje que ya también vimos la pasada semana, ¿no?, de la observación de la naturaleza y cómo nos puede ayudar, ¿no? Que hay veces que a lo mejor lo más fácil es darle la tableta al hijo porque tiene un berrinche y a lo mejor lo más operativo y lo más ilustrativo es bajar con el niño al parque, por poner un ejemplo, ¿vale? Y le mete la cabeza en la fuente y a lo mejor se le pasa la tontería. No, pero bueno, a lo mejor hay que buscar otras formas, ¿no? Y que tenemos muchas zonas verdes en nuestras ciudades, ¿no? Y es difícil, pero nos va la salud mental en todo esto, ¿no? Para puedes salir con un autobús o un tren a una zona de campo. Pues sí, vámonos al campo. Chao. Más de uno. Onda Cero Madrid 98.0. Boing Boing, una comedia de altura, aterrizará el 17 de agosto en el Teatro Amaya. A bordo, Andoni Ferreño, Agustín Bravo y Alberto Closas. Entradas disponibles en teatroamaya.com. Os esperamos. Patrocinado por Fellow Funders y Alquiler Seguro. Adelgazar mientras disfrutas de tus vacaciones es posible y con un 60% de descuento. Infórmate en adelgar.es. Evasión instantánea con Click and Boat. Aléjate de las multitudes y relájate a bordo de uno de los 40.000 barcos disponibles para alquilar en clickandboat.com. Onda Cero. Déjame que te cuente qué hacer este verano. Nos acercaremos a las últimas novedades literarias,